Mi nombre es Alexander López. En este video tocaremos los siguientes temas. Estaremos tocando la regla de 3 simple directa y la regla de 3 inversa. Para poder ingresar también estaremos tomando el tema de razones y proporciones. Se estará validando el tema de factorización y por último estaremos validando ecuaciones lineales de primer grado y segundo grado. Comenzaremos en este caso con la regla de 3 simple directa. Antes de poder abarcar a este tema, vamos a tomar en cuenta el tema de razones y proporciones. Teniendo en cuenta las razones y proporciones, nosotros denominamos razón al coeficiente que es indicado por dos números y que representa la relación entre dos cantidades, y una proporción a la igualdad que existe entre dos o más razones. La razón. Una razón indica en forma de división la relación entre dos cantidades. Nos indica cantidades unidades hay en relación a las otras y se suele indicar simplificando las fracciones. Por ejemplo, si en un salón de clases tenemos 24 niñas y 18 niños, entonces lo representaremos de alguna de las siguientes formas. Numéricamente se trabajaría de la siguiente manera, ya sea 24 dividido 18 o 24 18, con lo cual estaríamos procediendo a lo siguiente. ¿Cómo se podría representar también en forma de fracción? La fracción la podemos simplificar al dividirla entre 6, entonces tendríamos 4 dividido 3 o 4 de 3. Se lee de la siguiente manera: se lee que existe una razón de 4 a 3 niños o de 4 por cada 3. Cada uno de los valores de una razón tiene un nombre. El valor que está del lado izquierdo de la relación se le llama antecedente y al valor del lado derecho se le llama consecuente. Esto lo podríamos verificar de la siguiente manera. Sería, en este caso, si verificamos el que se encuentra del lado izquierdo, sería el antecedente, y el del lado derecho el consecuente. Ahora, pasando ya al tema de proporción, lo podemos verificar de la siguiente manera. La proporción es indicada mediante igualdad de la comparación de dos razones. Para escribir una proporción debemos tener en cuenta que los valores antecedentes siempre estén del mismo lado, al igual que los consecuentes. En nuestro ejemplo del salón de clases, podemos comparar la razón que tenemos de 4 niñas por cada 3 niños y podemos calcular cuántos niños hay en un salón en relación al número de niñas o viceversa. Para esto, en primer lugar, escribimos la proporción que ya conocemos. Sería 4 de 3. Esto seguido de un signo de igualdad. Y después la cantidad total. Por ejemplo, la del mismo salón, recordando que debemos respetar el orden de antecedentes y el consecuente. En nuestro ejemplo, el antecedente será el número de niños y el consecuente el número de niños. Es igual. Entonces, ¿qué haría? 4 de 3 es igual a 24 de 18. Recordando que 4 y 24 sería nuestro número de niñas y 3 y 18 nuestro número de niños. Para comprobar la igualdad de la proporción se efectúan dos multiplicaciones. En una proporción tomaremos como referencia el signo de igualdad. Los números que están más cercanos se llaman centros y los números más lejanos son los extremos. En nuestro ejemplo, los números 3 y 24 son los más cercanos al signo igual. Son los más cercanos al signo igual, por lo que son los centros. Y el 4 y el 18 son los números más lejanos del signo igual, por lo que estos serán nuestros extremos. El producto de la multiplicación de los centros debe ser igual al producto de la multiplicación de los extremos. Esto lo podemos confirmar de la siguiente manera. Si tenemos que 4 de 3 es igual a 24 de 18, procedemos a las multiplicaciones.
tanto desde los centros como de los extremos. Entonces tendríamos lo siguiente. Sería 4 por 18 es igual a 3 por 24. Al momento de realizar las operaciones quedaría de la siguiente manera. 4 por 18 es igual a 72 y 3 por 24 también es igual a 72, lo cual nos indica que sí hay una igualdad en nuestros casos. Ahora bien, pasaremos a validar lo que sería la regla de 3 simple directa. La regla de 3 simple directa se trata de cuando el problema es de las magnitudes son directamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida respectivamente por el mismo número. Para resolver una regla de 3 simple directa debemos seguir la siguiente fórmula. Trabajaríamos en base A, C, A, B y nuestra incógnita X. Pasando a esto para poderse trabajar de la siguiente manera. Quedaría X es igual a B por C, que en este caso sería de la siguiente manera: B por C dividido A. Por ejemplo, tomemos en cuenta el siguiente ejemplo. En una receta de cocina se comenta que por cada 100 gramos de harina, siendo 100 nuestro primer dato, 100 gramos de harina. 100 gramos de harina tenemos que añadir 10 gramos de cacao. Ese siendo nuestro segundo dato, 10 gramos de cacao. Y un puñado de nueces. Entonces, si el día de mañana vamos a proceder a hacerlo con 20 gramos de cacao, aquí nos dan otro dato que serían los 20 gramos. Nos pregunta cuántos gramos de harina necesitamos para hacer el bizcocho el día de mañana. Entonces nuestra incógnita sería cuántos gramos nos estaría si vamos a trabajar con 20 gramos de cacao. Sabemos que por cada 100 gramos de harina que hay se deben echar 10 gramos de cacao. Podemos aumentar o disminuir las cantidades, pero si queremos seguir la receta, estas cantidades deben de guardar una proporción. Es decir, si la cantidad de harina crece, también debe crecer proporcionalmente la cantidad de cacao. En este problema, la harina y el cacao son unidades directamente proporcionales. Entonces procedemos de la siguiente manera. Una vez ya habiendo separado los datos, harina con harina y cacao con cacao, lo trabajaríamos de la siguiente manera. Tenemos nuestros 100 gramos, que son iguales a los 10 gramos de cacao, harina, cacao. Entonces nos indican que con 20 gramos de cacao, ¿cuántos vamos a necesitar de harina? Siguiendo el ejemplo, la fórmula se trabajaría de la siguiente manera. X es igual a 100, en este caso, por 20. Y esto se dividiría entre el dato que ya tenemos de cacao, que sería el 10. Dividido 10. Esto quedaría de la siguiente manera. Sería, en este caso, si podemos trabajar de una vez esto y esto, se anulan estos dos ceros, tenemos que 10 por 20, esto nos daría 200, ya que 200 dividido 1 sigue siendo 200. Entonces tendríamos que, para poder realizarlo con 20 gramos de cacao, necesitaríamos 200 gramos de harina para mantener la relación. Eso sería una regla de 3 directa. Ahora bien, pasaríamos a ver la regla de 3 inversa. En la regla de 3 inversa se utiliza cuando el problema trata de dos magnitudes inversamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra se divide por el mismo y viceversa. Para resolver una regla de 3 inversa debemos seguir la siguiente fórmula.
tenemos de la siguiente manera: A, B, C y X. Para trabajarlo quedaría que X es igual a A por B partido C. Entonces, teniendo ya esta fórmula, podemos trabajar el siguiente problema. Nos indican aquí, por ejemplo, para ir a Escuintla en coche hay que pasar por un peaje. En agosto, como muchas personas viajan, se forma una cola de 30 kilómetros de coches en cada una de las dos casetas que se encuentran. Entonces aquí ya nos brindaron dos datos: 30 kilómetros, que es la distancia que se firma en este caso de cola que se hace de coches en las casetas, y las dos casetas. El alcalde ha informado que este verano funcionarán 10 casetas. ¿De cuántos kilómetros serán las colas en cada caseta en agosto de este año? Entonces nos brinda de que se van a habilitar 10 casetas. Y nos pregunta de cuántos kilómetros va a ser en este caso la cola que se estaría trabajando. Muy bien, tenemos entonces aquí nuestros datos, los vamos a separar. Sería los 30 kilómetros que ya tenemos, más los kilómetros que queremos encontrar, que se estarían trabajando con las dos casetas, y el dato adicional que nos brindaron, que se van a aperturar 10 casetas. Entonces, para trabajarlo según la fórmula, se estaría trabajando de la siguiente manera: tomando en cuenta y teniendo en cuenta que bajo la misma cantidad de coches en el peaje, que habrá la misma cantidad de coches en el peaje, esto debería indicar de que habría menos kilómetros, ya que se van a repartir entre más casetas. Entonces podemos proceder de la siguiente manera: nos quedaría que X es igual a 2, que es el número de casetas, en este caso es el número de casetas, por 30, que son 2 kilómetros. Esto dividido el número de las nuevas casetas que se estarían aperturando, que serían 10. Entonces nos quedaría X es igual, si trabajamos de una vez la operación de la multiplicación, nos quedaría 60 dividido 10. Y esto nos daría un total de 6. Entonces, ya teniendo estos datos, podemos verificar de que se estaría haciendo una cola de 6 kilómetros en cada una de las 10 casetas que estaría teniendo, tomando en cuenta que haya la misma cantidad de coches esta vez que en el agosto pasado. En este caso habríamos terminado con el tema de regla de 3 inversa y regla de 3 directa. Estaremos pasando ahora al tema de factorización. En la factorización de una expresión algebraica consiste en ponerlo en forma de producto. La factorización es la operación inversa de la expansión, es transformar un producto en suma. La función permite factorizar en línea una expresión algebraica para llegar a una expresión algebraica en línea. Se utilizan diferentes procesos de factorización. Existe la factorización buscando factores comunes, usando productos notables, y en línea de polinomios de segundo grado. Vamos a validar en este caso el factor común. Se dice que un polinomio tiene factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o literal, se encuentra en todos los términos del polinomio. Teniendo en cuenta si en todos los términos de un polinomio, ya sea un factor común, dicho polinomio es igual al producto de ese factor por el polinomio que resulta al dividir cada término por ese factor. Para efectuar el factor común hay que tomar en cuenta que esta regla se aplica tanto para los números como para los literales. Con la letra se toma la que tenga el menor exponente de todas. Por ejemplo, tenemos en este caso la expresión algebraica 5x a la cuarta y más 15x al cuadrado menos 30x al cubo y al cubo. Muy bien. Si verificamos esta expresión, podemos indicar lo siguiente: tomando en cuenta lo que serían los números, vamos a buscar el factor común de los números.
En este caso, por ser el número múltiplos de 5, podemos verificar que el factor común sería el 5. Y ahora pasaríamos a la literal. Podemos verificar, aquí tendríamos x a la cuarta y. Si verificamos el segundo, solo tendríamos x al cuadrado, no tendríamos y. Entonces no se cumpliría. Pasando al tercero, tenemos nuevamente x, en este caso x al cubo, y tenemos y al cubo. Como podemos ver, en este factor no contamos con y, por lo cual en nuestro factor común sería x. Recordando la regla, se tomaría en este caso el exponente menor, que sería x al cuadrado. Una vez realizado, como puede verse, el 5 es el común de números y la x es la única neta común en este polinomio. Como 2 es el menor exponente de x, este es el exponente que se toma en cuenta, siendo el factor común 5x cuadrado. Esto podemos verificarlo de la siguiente manera, dividiéndolo dentro de cada uno de los monomios de esta expresión algebraica. Lo trabajaríamos de la siguiente manera: 5x a la cuarta y dividido 5x al cuadrado, que es el factor común, más, que sería este signo más, 15x al cuadrado partido 5x al cuadrado, que es el factor común, tomamos el signo menos, 30x al cubo y al cubo partido 5x cuadrado. Entonces tendríamos que 5 dividido 5 sería igual a 1. Recordando en este caso que al momento de dividir, en este caso monomios o polinomios, la base se copiaría y se restarían los exponentes. Entonces tenemos la base x restando el exponente 4, 2, nos quedaría 2 x al cuadrado y. Pasando al siguiente, 15 dividido 5 sería 3. En este caso x al cuadrado nos quedaría eliminada, ya que 2 menos 2, 0. Pasamos al siguiente teniendo el signo de menos. Operamos primero el signo para verificar cuál quedaría, menos signos diferentes, quedaría menos. 30 dividido 5 quedaría 6. Se restarían los exponentes de la literal x, quedando 1. El 1 no se coloca, ya que se sobreentiende que iría el 1 sobre la x, y al cubo. Entonces tenemos que 5x, tenemos que 5x cuadrado por x cuadrado y más 3 menos 6x cuadrado y al cubo menos 6x y al cubo. Sería en este caso la verificación de nuestro factor común, ya que al multiplicar estas cantidades tendremos nuevamente el polinomio con el que empezamos a factorizar. Ahora bien, tenemos la factorización con monomios. Factorizar un monomio significa expresarlo como un producto de dos o más monomios. Por ejemplo, a continuación tenemos varias posibles factorizaciones de 8x5. 8x5 lo podríamos representar factorizado de la siguiente manera: 2x al cuadrado por 4x al cubo, que sería igual a 8x5. También se podría representar como 8x a la quinta es igual a 8x por x a la cuarta. Recordando que en la multiplicación se suman los exponentes, entonces tendríamos que 8 por 1, 8, y x por x a la cuarta se sumarían los exponentes, sabiendo que de este lado poseemos un 1 y de este lado tenemos un 4, quedaría igual a 8x a la quinta. Y también se podría expresar 8x a la quinta es igual a 2x por 2x por 2x por x al cuadrado. Entonces tenemos que 2 por 2 serían 4, 4 por 2, 8, teniendo ya el 8, y se suman todos los exponentes. Se copia en este caso la base, que sería x, se suman los exponentes, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, siendo igual 8x a la quinta.
Muy bien. Para factorizar un polinomio tendremos en cuenta que si no hay término independiente hay que sacar un factor común. Sacar el factor común de una suma o resta consiste en transformarla en un producto. Aplicaríamos la propiedad distributiva. Por ejemplo, sería A por B más A por C menos A por D es igual a A por B más C menos D. Muy bien. Teniendo en cuenta esta fórmula, podemos verificar lo siguiente. En este caso, teniendo en cuenta el seguimiento, x al cubo más x al cuadrado es igual a x al cuadrado por x más 1. Validándola de la siguiente manera. En este caso el factor común, recordando, sería x, que sería la única literal o la única base en este caso, y se tomaría el menor exponente, siendo el 2. Entonces x al cuadrado. Recordando que este se divide de entre cada uno de nuestros términos. Tenemos que x al cuadrado es multiplicado por x al cubo dividido x al cuadrado. Recordando que se restan los exponentes y se copia la base, tendríamos x a la 1. Y aquí x al cuadrado dividido x al cuadrado sería 1. Tomando en cuenta que ambos son positivos, quedaría el signo de mayor siendo positivo. Entonces sería x al cuadrado por x más 1 es igual a x al cubo más x al cuadrado. Eso sería ya habiendo tocado los temas de factorización y habiendo tocado en este caso también los temas de la regla de 3, procederemos a verificar los temas de las ecuaciones de primer y segundo grado. Muy bien, empezaremos en este caso con las ecuaciones de primer grado. Resolver una ecuación consiste en encontrar el valor que debe tomar la incógnita x para que se cumpla la igualdad. Podemos comprobar si la solución encontrada es correcta sustituyendo la incógnita por la solución. Como regla general, una ecuación de primer grado tiene una única solución, no obstante puede darse el caso que no exista ninguna o que existan infinitas para la misma. Tenemos el siguiente ejemplo. Podemos verificar que 2 menos x es igual a x menos 8. Entonces lo trabajaríamos de la siguiente manera. Necesitamos verificar qué número nos va a dar una respuesta igual si lo restamos, en este caso, de ambos lados de la ecuación. En este caso, al ser una ecuación simple, podemos darnos cuenta rápidamente que la respuesta de estos lados o de x sería 5. Entonces, teniendo en cuenta que 2 menos 5 es igual a 5 menos 8. Si operamos, nos daremos cuenta que 2 menos 5 sería 3. Tomamos el signo del mayor, que es el menos, y al operar del otro lado de la ecuación, trabajaríamos igual. Tomamos el signo del mayor, que en este caso es el 8, y procederíamos a hacer una resta ya que son signos diferentes. 5 menos 8 o 8 menos 5 es igual a 3. En este caso podemos ver que se cumple, que x ha dado una igualdad. Muy bien, ahora tomando ejemplo la siguiente ecuación, tenemos que x menos 25 más 30 es igual a 10. Estaríamos operándola de la siguiente manera. Tenemos en este caso que encontrar el valor de x. Para eso vamos a igualar en ambos casos. Cualquier operación que realicemos de este lado la vamos a realizar también del otro lado de la ecuación. Vamos a empezar para poder eliminar este 25. Como es un menos 25, procederíamos a sumar un 25 de este lado más x más 30 menos 25 es igual a 10 más 25, ya que si sumamos de este lado también sumaremos de este lado. Entonces, operando, podríamos eliminar este con este y operaríamos este. Nos quedaría de la siguiente manera: x más 30 es igual a 10 más 25. Entonces tendríamos que el otro lado de la ecuación, 10 más 25 sería igual a 35.
ya que ambos son positivos, se sumarían y siempre mantendrían el signo positivo. Ahora, de este lado de la ecuación ya solo tendríamos el más 30. Para proceder a eliminarlo, tendríamos que restar. Entonces, menos 30 más x más 30 es igual a 35 menos 30. Entonces, procedemos a eliminar. Nos quedaría x es igual a 35 menos 30, que sería 5. Tendríamos entonces que x es igual a 5. Ahora bien, para saber si este resultado es correcto, tenemos que proceder a, en este caso, sustituir la incógnita por el resultado que hemos obtenido. Entonces, realizando la comprobación, tendríamos que sustituir el 5, que es nuestra respuesta de x, por la incógnita durante la ecuación, que haría 5 menos 25 más 30 es igual a 10. Operamos de la siguiente manera. Estos son signos diferentes, por lo tanto se procederían a restar y tomarían el signo de mayor. En este caso el signo de mayor sería menos, que haría 20 más 30 igual 10. Si operamos ahora, aquí se tomaría siempre el signo del mayor, que sería en este caso el más. No lo colocaríamos ya que solo va a ser un resultado, entonces al no colocarse se sobreentendería que es un número positivo. Al ser signos diferentes se restan. 30 menos 20 sería 10. Entonces 10 es igual a 10. Así podemos comprobar que nuestra ecuación fue resuelta de forma correcta. Ahora bien, pasaríamos a las ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. Muy bien, tenemos entonces que las ecuaciones de segundo grado son de la siguiente manera. Esta sería la forma base en la que podemos identificar una ecuación de segundo grado. Serían a x al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales que no son 0 y donde x es llamada variable o incógnita. A y b se llaman cocientes de las incógnitas y c recibe el nombre de término independiente. Es muy importante reconocer las formas estandarizadas que surgen de una clasificación de ecuaciones de segundo grado, llamadas también ecuaciones cuadráticas. Una vez que reconocemos, tendrás claro qué métodos, estrategia o ruta debes seguir para resolverlas. Luego de haber trabajado parcialmente este punto, se puede ver cómo resolver ecuaciones cuadráticas, pero antes de resolverlas es importante identificarlas. Las ecuaciones de segundo grado se dividen en ecuaciones completas y en ecuaciones incompletas de segundo grado. Las ecuaciones completas del segundo grado son aquellas que tienen un término de segundo grado, es decir, un término en x cuadrado, un término lineal, es decir, en x, y un término independiente, es decir, un número sin x o incógnita. Un ejemplo de una ecuación de este tipo es la siguiente: 2x al cuadrado menos 4x menos 3 es igual a 0. Tenga en cuenta o tomando en cuenta que el coeficiente del término es llamado por y el independiente se llama c, de modo que en este caso a igual 2, b igual menos 4 y c igual menos 3. Por esta razón, la forma de tipo de estas ecuaciones está representada por la siguiente expresión general: ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Ahora bien, las ecuaciones de segundo grado incompletas. Para simplificar, una ecuación de segundo grado no está completa cuando le falta uno de los tres términos que se han mencionado que existen en una ecuación de segundo grado completa. Si está claro que el término cuadrado no puede fallar, de lo contrario esto no sería una ecuación de segundo grado. Bien, hay dos tipos de ecuaciones incompletas de segundo grado: las que carecen del término lineal, es decir, del término en x, y las que carecen del término independiente, es decir, la que no tiene x. En el primer caso, falta el término que contiene el coeficiente llamado b, por lo que la forma de tipo permanecerá de la siguiente manera: ax al cuadrado más c es igual a 0. La ecuación cuadrática incompleta en el segundo caso, falta el término independiente, es decir, contiene el coeficiente llamado c, por lo que la forma del tipo permanecerá ahora como si: ax al cuadrado más bx igual a 0. Teniendo en cuenta que ya tenemos en este caso la forma base en la que vendría una ecuación de este tipo, podemos ver que esta se puede resolver de la siguiente manera. Podemos trabajar bajo la siguiente fórmula: x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos
4 veces A por C. Todo esto sería o se divide por 2 veces A. Por ejemplo, vamos a trabajar en este caso la siguiente ecuación, tomando en cuenta la siguiente ecuación: x cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Entonces esta la podríamos resolver o trabajar de la siguiente manera. Tendríamos que x es igual a 5, recordando que aunque este 5 es negativo, pasaría a ser positivo, ya que de este lado de la operación o de este lado de la igualdad se estaría trabajando como negativo. Al ponerse con una igualdad, se nos estarían anulando con una suma, más 5x menos 5x, de este lado quedaría 0 y de este lado quedaría más 5. Entonces, ten en cuenta que este es el término b, nos quedaría el 5 positivo, más menos la raíz cuadrada, recordando que es b al cuadrado, y en este caso el número 5 al cuadrado, y recordando que es el signo menos. Entonces estaríamos trabajando con K, podemos saltar, vamos a saltar en este caso a esta parte y se trabajaría de la siguiente manera: 25 menos 24 nos quedaría 1, entonces sería x es igual a 5 más menos la raíz cuadrada de 1 dividido 2. Recordando que la raíz cuadrada de 1 sería 1, quedaría x igual 5 más menos 1 dividido 2. Esto ya nos daría las siguientes pruebas. Nos quedaría x1 y x2, donde 5 más 1 sería 6 dividido 2, que sería igual a 3, y donde 5 menos 1 sería 4 dividido 2, donde sería 2. Ahora bien, para poder realizar en este caso la verificación de que todo esté correcto en lo que sería nuestra operación o donde empezamos nuestra ecuación, tendríamos que sustituir nuestras x por estos resultados. En este caso se tomaría el resultado x1, por ejemplo 3, y lo sustituiríamos dentro de esta ecuación. Recordemos siempre igualar en este caso la ecuación a 0. Entonces, como les comentaba, sería 3 al cuadrado, sería 9. 5 por 3, 15. Más 6. Si lo operamos, entonces tomando en cuenta ya una vez operado, recordando que 3 es en este caso x1 y es el que estamos cambiando por las incógnitas que tenemos actualmente. 3 elevado al cuadrado 9. 5 por 3, 15, tomando el signo del mayor, o en este caso como es multiplicación, menos por más me da menos, y más 6. Ahora operemos. En este caso son signos diferentes, se restan y se toma el signo del mayor, que haría menos 9 menos 15, o 15 menos 9 sería 6, más 6 es igual a 0. Y aquí igual se procederían a restarse los signos diferentes. 6 menos 6 menos 6, 0. Entonces 0 igual a 0. Ahora bien, si sustituimos x2, que es nuestra segunda respuesta, lo trabajaríamos de la siguiente manera. Tendríamos que, una vez habiendo llegado que x2 es igual a 2, sería 2 elevado al cuadrado menos 5 por 2 más 6 es igual a 0. Entonces 2 elevado al cuadrado sería 2 por 2, 4. Menos por más me da menos. Este es menos. 5 por 2, 10. Más 6. Siempre igualaba a 0. Entonces operamos. Signos diferentes se restan. 10 menos 4, 6. Se toma el signo del mayor. Más 6 igual a 0. Nuevamente 6 menos 6, 0. Igual a 0. Entonces aquí ya hemos verificado que nuestra respuesta de las operaciones es correcta. Tanto x como 1 como x2, x1 como x2 pueden ser la respuesta de nuestra ecuación cuadrática. Y eso ha sido todo.
Excelente día.